Bueno. El tercero, el mío. ¿Le voy a subir un poquito el volumen? Ahí sí, ya. Bien. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Tuve un... Este cabro toca bien la guitarra. Lo vamos a contratar. Eh, ¿Cómo estás, Rigo? ¿No te había saludado? ¿Alcanzaste a comer pancito con pollo? Con pollo, ¿sí? ¿Y con huevo? O sea, es igual pollo. Yo le decía a los chiquillos que al final hoy día comimos pan con pollo, ¿no? Sí. Que esté en distintas etapas de su vida es otra cosa. Pan con pichón. Bueno, digamos que fue codorniz, para que suene más elevado, más distinguido. Bueno, démosle un fuerte y caluroso aplauso a quien nos va a compartir el día de hoy, que soy yo. Así que, porque no hay nadie más, pues. Y nuestro grupo ahí están todos en vacaciones, así que pero no importa. Después se las cobramos. No, pero sí se puede, sí se puede. No, que aquí abundaban las manos, si no es circo pobre, así que. Bien. Bueno, este último tiempo voy a tratar de ser lo más breve posible porque la idea es que podamos conversar harto. Hemos estado hablando de estas minas antipersonales y es como toda una serie de donde nos presentaron este tema y hicieron color, ¿sí o no? ¿Cómo? No entiendo. Ah, no entendí. No, porque aquí yo creo que estamos todos identificados. Nada, todos tenemos sus minas. No, pero lo bueno es que eh, estudiando para el día de hoy me di cuenta que finalmente lo que está haciendo el Señor y lo que conversaba un poquito con el Rigo el otro día es que el Señor está preparando nuestro corazón. Ha tenido como ese tiempo. ¿Ya? ¿No han sentido que cada vez que conversamos o se da un tema como que los palos son para uno? ¿Sí? Ya, pues, ¿ven? Entonces por eso ya no hay mina en el acento, que como que nosotros mismos estamos llenos de... como con ganas de explotar. Como con un cinturón de salchicha así. Claro, y un temporizador aquí. Bien, hoy vamos a hablar en particular con respecto a las minas explosivas del celo y la envidia. ¿Ya? Del celo y la envidia. Y del celo y la envidia. Yo aquí traje en mi celular un torpedo, porque a mí me gustó mucho lo que hizo la Pati la semana pasada, definiendo lo que era cada cosa según la RAE. Y como en nuestro lenguaje, no sirve. Por ejemplo, el celo, ustedes saben que tiene 7 acepciones de definición. 7. 3, 4, no, 3 están vinculadas a una cuestión de instinto animal con respecto al celo y la reproducción. ¿No? Pero de alguna manera tienen toda una misma línea de definición porque va de lo mismo. ¿Ya? Y esa es la idea que podamos entender, que es como algo que va más por detrás. ¿Ya? La respuesta al celo o el celo mismo y la envidia es una respuesta a una necesidad. ¿Ya? Hay una que, por ejemplo, empieza que dice cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. ¿Ya? ¿Les suena eso? Cuando el Señor dice que es celoso de nosotros, cuando nos pone esmero, ¿cierto? ¿Ya? Hay otra que dice interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. O sea que hay un apremio ahí. O sea, a eso es lo que va a hacer. Pero también están otras definiciones que están vinculadas, por ejemplo, a sospecha, inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otra. ¿Ya? En relación a lo amarillo. Chuta. ¿Ya? Envidia del bien ajeno. Envidia del bien ajeno. O recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. O sea, no solamente estamos hablando de cosas materiales, sino que también emocionales. ¿Ya? ¿Sí? Y se usa más en plural, son celos. ¿Sí? Como esa canción, celo, tengo celos, cuando mira, tengo celos. Bueno, y la envidia, por otro lado, dice que es tristeza o pesar del bien ajeno. Como que me da rabia y tristeza de que el otro tenga cosas que yo no tenga. ¿No? Emulación, deseo de algo, emulación, coma, deseo de algo que no se posee. ¿Ya? Yo puedo anhelar tener algo, puedo anhelar por un bien, pero cuando rayamos lo poco sano, caemos en esa disyuntiva de
de la envidia. Ujú. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nuestro corazón? ¿Por qué crees tú, Pati, que nosotros sentimos celo y o envidia? Una, dos. Por inseguridad, ¿ya? Kelly. Insatisfacción. Vamos a poner un poco más atrás porque estoy... No conozco a Dios como el proveedor, ¿ya? En un fin ya más bien relacionado a lo material, ¿cierto? Bueno, súper bien. Esto, en general, el celo y la envidia va incluso un poco más profundo a lo simplemente material, ¿ya? Cuando al otro le va bien, ¿ya? Uno en Cristo se podría hacer la pregunta, Señor, ¿por qué a él le va tan bien? Y da gracias por todo y le da un trabajo deseado, soñado, le permites viajar. Y yo aquí estoy ahí al 3 y al 4 pagando deudas y más encima me hagamos mal. ¿Cierto? Podría ser, po. Y uno le podría hacer un reclamo al Señor por eso, en lo material. O incluso podríamos celar cómo es la vida espiritual de otra persona. Podríamos ver y estar comparándonos constantemente con el otro y decir, claro, pues ahí, no sé, pues el Diego que toca la guitarra. ¿Y por qué toca la guitarra? Yo me sé más notas que él. ¿Sí? ¿Por qué toca la guitarra? Entonces, es curioso cómo finalmente esta respuesta o estas preguntas y la intención constante de nosotros querer compararnos con el otro va en lo profundo de nuestro corazón e involucra en que aún no tenemos plena claridad de cuál es nuestra identidad en Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos estamos comparando para formar una base, ¿ya? En donde mi ser, mi persona, mi identidad se basa en cómo yo me comparo con el otro, ¿ya? No estoy formando el carácter de Cristo en mí, sino que estoy tratando de sacar un poquito de acá, un poquito de allá, hacer una mezcolanza, ¿ya? Y tratar de ser del promedio o mejor que el otro, ¿ya? En el ámbito espiritual. Y yo quería mostrarle un video que para mí es gracioso, ¿ya? Es chistoso, con altura de miras, por favor. Ya estamos todos grandecitos, se los comento. Pero Rodrigo, ¿podemos verlo, por favor? Ya, ¿por qué les muestro esto? Es antiguísimo, el Club de la Comedia. Yo veía harto el Club de la Comedia porque me llamaba la atención que de tonteras sacaban cuestiones, pero en particular este me llama mucho la atención porque parte de una base que como que nosotros, no sé, en mi caso yo como que no me imagino. O sea, cómo es la distinción y la competencia entre gente que tiene plata y gente que tiene más plata, ¿ya? Y se dan cuenta, el discurso es súper interesante también porque parte con un hombre que a mis ojos, a mi vista, él materialmente lo tiene todo, ¿ya? Pero los amigos tenían aún más, ¿ya? Y por el hecho de que ellos tuvieran aún más, para él lo encontraba injusto, ¿ya? Y es más curioso aún porque ahí uno podría hablar incluso como el moral de injusticia, el moral de la justicia, como lo establece el mismo show que finalmente, o sea, el mismo sketch que es una ironía finalmente, ¿está? Para demostrar una necesidad, ¿no? Entonces, recuerdo hace muy poquito que Hamilton nos compartía y nos decía, nosotros estamos contentos con lo que el Señor nos da, o siempre estamos al 3 y al 4 cortos, o nos complica el tema financiero, por ejemplo. Y eso es muy puntual porque cuando nosotros vemos que el otro puede tener más, ya sea material, ya sea en el ámbito emocional, ya sea en el servicio, en cualquier área de nuestra vida, y la tónica es compararnos, siempre vamos a tener esta disyuntiva, que va a ser algo injusto para nosotros. Pero si se dan cuenta, es el corazón de uno hablando, ¿ya? Es el corazón de uno hablando. Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, claro, tenemos dos ejemplos clarísimos con respecto a cuando los celos y la envidia han generado conflictos en una familia o en un grupo de personas. Siempre he recordado el caso de José con sus hermanos, ¿cierto? José, primero el más pequeño y aparte prácticamente el regalón del papá, ¿ya?
que le daba todo, incluso esa túnica hermosa que tenía de distintos colores, y que a la luz de lo que dice en la Biblia, finalmente los hermanos terminaron echándolo a una cisterna, a un foso, y después como que, chuta, entraron en una disyuntiva también, porque el celo y la envidia los llevaron a ejecutar algo que implicó un daño físico al hermano, y posteriormente luchaban con eso, y lo sacaron y después lo vendieron. Entonces, no lo dejemos mejor botado aquí, sino que desaparezca, como tratando de guardar la evidencia. Eso habla igual de un poco de la vergüenza que ellos sufrieron. Lo curioso es que si uno se pone a pensar, como que todo lo que le sucedió a José terminó como un propósito para el Señor posteriormente, con un fin. Todo iba para un propósito. Porque que sucediera esto implicó en que posteriormente José fuera llevado a Egipto, ¿ya? Y que en Egipto tampoco la pasó bien al principio, ¿ya? Entonces, pero ¿de qué podemos sacar de esto? Que finalmente el Señor le tomó a José, ¿ya?, a consecuencia del celo de los hermanos, ¿ya?, y lo terminó llevando a un lado, a un lugar donde el Señor cumplió su promesa, porque José en un sueño había visto que sus hermanos finalmente lo iban a tomar como Señor, lo iban a tratar como Señor. Pedro también tiene un caso bastante interesante. No sé si recuerdan este pasaje que está en Juan 17, creo que, donde... No, a ver, lo tengo aquí. Exacto. Aquí lo tengo, está en Juan 21, perdón. ¿Leamos Juan 21? Del versículo 20 y el 22. Lo voy a leer nomás para que... O lo espero. Juan 21, del 20 al 22. Dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que quede hasta que yo venga. Si quiero que quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿No? Es curioso porque leemos el testimonio de Juan aquí, ¿cierto? Leemos la edición de Juan, ¿no? Tal vez si Pedro hubiera escrito esta situación hubiera sido distinta, ¿sí, no? Pero es curioso cómo incluso en los apóstoles había muchas veces esta visión de como: Señor, ¿y qué onda este otro? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Cómo va a andar preguntando? Y el Señor le dice: ya, tú así como, ¿qué te importa? Así como, y es bien curioso, ¿ya? Porque cuando andamos más preocupados del otro, ¿ya?, vemos que nuestra vida cristiana no está vinculada a lo que el Señor está haciendo en mí, sino que estar constantemente viendo qué está haciendo el otro. Y esa actitud es muy familiar para nosotros. Recordemos que en toda la historia del Señor había un grupo que estaba constantemente haciendo esto, ¿ya?, que eran los fariseos, ¿ya? En todo momento, cosa que hacía el Señor o alguno de sus discípulos, ellos estaban ahí, ¿cierto? Oye, pero ¿cómo hacía esto? ¿Ya? Y finalmente, ¿qué implica? Que estaban constantemente comparándose, ¿ya? Comparando qué es lo que hacían en frente de la ley, por ejemplo, o incluso en la actitud del corazón de muchos. El Señor llamaba a misericordia, se juntaba con quienes ellos creían que eran inmundos, y el Señor lo hacía, y lo decían: pero ¿cómo hacía esto? Entonces, si se dan cuenta, los celos como tal, la envidia como tal, ¿ya?, incluso pueden llevarnos a una concepción moral errónea. Pero los celos y la envidia no son la raíz del problema, ¿ya?, sino que son la consecuencia de una actitud del corazón. Y esa actitud del corazón está vinculada a cómo es mi intimidad con Dios. Si yo tengo una identidad, ¿ya?, que la conozco y que sé quién soy yo para el Señor, ¿ya?, compararme no tendría por qué ser algo del día a día, ¿ya? Algo curioso leyendo el material es que decía que todos tenemos una vida en Cristo que es única, ¿ya?, y que como es única, no tengo por qué yo estar pasando el mismo proceso que el que está al lado mío, ¿ya? O no tengo por qué vivir el proceso de la misma manera o el mismo tiempo, el mismo proceso de la misma manera,
¿ya? Incluso probablemente las decisiones que tomemos en el Señor en estos procesos van a ser distintas. Unos van a ser más radicales, otros van a ser paulatinos. No digo que esté mal ni la uno ni la otro, pero es el Señor haciendo obra en nosotros, ¿ya? Y eso es bueno porque finalmente cuando uno vive en Cristo, el Señor nos llama a bendición como cuerpo, a nutrirnos el uno al otro, si uno se cae, que lo levantemos, así como también exhortándonos en distintas cosas, ¿ya? Pero podemos caer en esta mala actitud de tener que compararnos, ¿ya? Dentro de todo, algo curioso y que me llama la atención, por ejemplo, en el video, es que él, luego de darse cuenta que no estaba a la altura de estos multimillonarios, cambia el argumento, ¿ya? ¿No se dieron cuenta? No, si yo le tenía miedo a volar, pero ahora que los veo ustedes tan animados, como que me dan ganas y lo voy a hacer, ¿ya? Su forma de actuar, ¿ya? De su toma de decisiones fue a consecuencia de que se vio mal delante del otro. Por lo tanto, ya hubo un proceso de compararse, ¿ya? Hubo un proceso de querer ser como el otro, de tener lo que tiene el otro, ¿ya? Y de tratar de alcanzarlo finalmente en su fuerza. Porque ¿qué fue lo primero que dijo? Con 200 millones me alcanza, ¿sí? Yo con 200 millones... Empecemos a hablar de la envidia. No, pero es curioso. Entonces, y así también, como puede ser burdo e irónico este video, podemos muchas veces tal vez anhelar el testimonio de otro, o podemos caer en esa tónica comparativa de que oye, pero es que el otro se ve como más, o que está haciendo más, o que está sirviendo más, o por qué a mí no me dejan servir, ¿no? Entonces va finalmente, ni siquiera es el conflicto, sino que va incluso más abajo, más profundo, y es cómo está nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Primero, debemos reconocer que somos pecadores, ¿ya? Que bajo Él y la mirada de su justicia estamos todos condenados a muerte, ¿ya? Pero en su misericordia Él nos da oportunidad. El Señor nos salvó y debemos de apropiarnos de esa promesa y esa bendición. Que posteriormente a entender eso, el proceso que hace el Señor es personal y cada uno, que nos permite reunirnos con otros porque así nos apoyamos y nos levantamos, ¿ya? Pero no somos llamados a compararnos con el otro, no somos llamados a exigirnos de la misma manera que el otro, y eso va de la mano también a las decisiones que cada uno toma, ¿ya? Hay una parte muy importante aquí, que cada uno toma las decisiones conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? El Señor no le está ahí con una pistola en el pecho diciendo haz esto, sino que el Señor permite que incluso nosotros caigamos, ¿ya? Y es curioso porque este último tiempo lo he conversado con varios y siempre he visto que de alguna manera el poder hacer la voluntad de Dios, poder tener una identidad en Cristo, que sea una relación personal, y poder obedecerlo y poder finalmente cumplir sus propósitos a sus tiempos adecuados, va a estar vinculado a qué tan dispuesto estoy de ceder de mi propia forma de pensar con el otro, ¿ya? Y muchas veces uno puede recibir un consejo, o muchas veces en la misma Biblia está directo, si no hay que hacer mucho y sale así explícito. Y al final uno termina aprendiendo o obedeciendo a la primera al porrazo, ¿ya? Y como que el 95% todos lo hacemos al porrazo, porque a pesar de que nos digan las cosas, lo hacemos igual, ¿ya? Entonces, así como también cuando nosotros podemos dar un consejo a otro, ¿ya? Que siempre sea conforme a la palabra, o que sea un consejo de la palabra, ¿ya? Distinto puede ser en comparativa en relación a cómo yo he vivido la experiencia, porque la otra persona no tiene por qué vivir lo mismo que yo. Si yo tomé una decisión conforme a un tema que en este momento otra persona me está pidiendo consejo, yo le puedo dar mi testimonio. Esto fue lo que hice, ¿ya? Pero no tengo por qué obligarla a hacer lo mismo, sino que es la persona la que tiene que tomar la decisión. Si finalmente nosotros no cambiamos para el otro, cambiamos para Cristo. Y tampoco es que cambiemos nosotros, sino que el Señor es el que hace la obra. Entonces, si nos damos cuenta, el celo, la envidia y todo lo que implica esta mina no sé cómo es, antipersonal, eso. Es un trabajo súper profundo, ¿ya? Y es curioso porque que la hayan puesto así como mina antipersonales no es menor,
Porque estas minas están ocultas, normalmente. Están a ras de piso o muchas veces enterradas y que no se ven. ¿O no, Jonathan? ¿Cierto? O se cambian de sector. ¿Sí? Entonces, son temas puntuales de nuestra vida, son conceptos puntuales de nuestra vida que no solamente va a estar involucrado, por ejemplo, en algo material, sino que está involucrado en todo lo que implica mi vida como cristiano. ¿Ya? Entonces, un llamado a que podamos, uno, vivir en Cristo, dos, que el Señor es el que hace la obra, y que si queremos compararnos con alguien, que sea conforme a la medida del Señor. Ahí está nuestra medida. Ahí está en quien nosotros nos deberíamos parecer. Ser pequeño en Cristo. ¿Ya? Hay un pasaje que dice, por cuanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. Y es maravilloso porque finalmente lo que nos llama el Señor es mirarlo a Él. Es mirarlo a Él. No al compañero, no muchas veces tal vez al líder. Sí, obviamente es bueno tener una compañía y un testimonio que te pueda orientar a llevar algo, pero finalmente la decisión la toma uno en el Señor. ¿Ya? Entonces, conforme a esto, vamos a contestar unas preguntitas. No sé si la hacemos entre todos o la hacemos como en grupos de 3. ¿Cuántos somos? 2, 5, 7, 9, 11. Así nos comparamos entre nosotros. ¿Quién gana? Ya, una competencia. Hagamos una competencia. No, podemos poner las preguntas y podemos comentarlas aquí con el que está al lado. Comentémoslas con el que está al lado mejor. ¿Ya? A ver si el Rodrigo nos pone el... En Zoom pueden comentar entre ellos, claro. No hay problema. O pueden responder las preguntitas ahí solito. Bueno, cuando uno sufre celo y cae en la envidia, uno igual puede darse cuenta de como sintomatología, ¿ya? Claro. Miren, eso justo es lo que estaba comentando en relación a qué cosas hemos visto, o a comportamientos o actitudes de nosotros que nos pueden llevar a la envidia o los celos. Por ejemplo, cuando estamos en constante comparación con el otro, o en constante competencia con el otro, ¿ya? Cuando somos temerosos de tomar decisiones propias, ¿ya? Esas son principalmente las tres: la comparación, la competencia y el temor, ¿ya? La comparación con el otro, la competencia con el otro, ¿ya? No, es que yo tengo que ser más que el otro, y el temor. ¿Cómo? El temor. Por definición dice, una persona celosa está temerosa de ser desplazada por alguien o algo. ¿Ya? Esa es la naturaleza de los celos y la envidia. Y aunque ustedes no, son destructivos. Todo esto es destructivo para nosotros. Va arraigado en la naturaleza caída del hombre. Bien, ¿me ponen atención? Vamos a seguir conversando. Deme un segundito. Yo les hablé entonces de que muchas veces la sintomatología del celo y la envidia está relacionada a compararnos con el otro, a competir con el otro y a temer, ¿ya? Pero esas son actitudes, son hechos, ¿ya? Son cosas con las cuales nosotros lidiamos, ¿ya? Son adjetivos nuestros, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el ámbito espiritual? La verdadera raíz espiritual del celo y de la envidia está siempre vinculada a un espíritu de crítica, ¿ya? Crítica del otro, crítica de aquí, ¿ya? Y ahí están nuestros famosos personajes que dicen, oye, no, pero tú, ¿por qué hacías esto? ¿Por qué hacías esto? ¿Por qué hacías esto? El hecho de que uno pueda tener pleno acceso a la verdad no significa que uno es juez y mártir de la verdad, ¿ya? Sino que uno tiene que llevar el mensaje en amor, ¿ya? Hamilton, en este tiempo que he podido conversar harto con él,
porque entiendo que al parecer es mi líder. Eh, eh, Cuando yo le cuento algo, yo le digo, ver Hamilton y Lucho, y me siento mal, me siento un pecador, no sé qué hacer, porque esto, de verdad me duele. Y me dice, pero tranquilo, si el Señor es el que está haciendo esto en ti. ¿Sí? No, es que a veces siento que como que me va a juzgar, le digo, porque uno como que está en esa constante lucha de chuta, le cuento no las cosas, tal vez si les cuento esto, capaz que me reten, capaz que, no sé. Y me dice, pero tranquilo, soy igual de peor que tú. ¿Ya? ¿Quién soy yo para jugarte a ti? El Señor te ama. A ver, démosle para adelante. Corrámoslo. A mí también me gusta comer harta hamburguesa. ¿Cierto? Entonces, claro. Entonces él me acompaña. Distinto sería que, pero ¿cómo es posible? Es distinto. Es distinto. Le comentaba al chico que cuando estábamos conversando nosotros que muchas veces la envidia más así natural, la envidia más pura y de maldad y cruda, la podemos ver en los niños, ¿cierto? Cuando un niño tiene un juguete y el otro lo quiere, y como que uno ve como los niños como que, claro, que el Kiko tenía la pelota cuadrada, eso, el clásico ejemplo, el Kiko tenía la pelota cuadrada y el chavo no, ¿ya? Otros síntomas espirituales, otra verdad espiritual que está vinculado a los celos y a la envidia es que nuestra mente está dividida, ¿ya? Si usted está celoso o sufre de celos, no podrá concentrarse con claridad en qué es lo importante. ¿Ya? No le va a haber sentido a lo que el Señor quiere para usted. Si usted se compara que, pero ¿por qué Señor le está pasando eso y yo me siento 3 escalones más atrás? Oye, es tu proceso. ¿Sí? No te preocupes del otro, es tu proceso. ¿Ya? Ira, amargura y resentimiento. ¿Ya? Otra verdad. Los celos llevan a la envidia y valga la redundancia, celos, lleva a la ira, a la amargura. ¿Ya? Hay gente que a tal punto de la envidia, y esto lo hace poner bien puntual, llevan eso, a la ira, a la amargura, al resentimiento. Hoy día, por ejemplo, podemos ver en términos de política cómo suceden estas cosas. Muchas veces por no tener el mismo pensamiento o que no se están haciendo las cosas como uno quiere, conduce a la ira, a la amargura, ¿ya? Que transgreden incluso muchas cosas vinculadas a la moral misma de Dios, ¿ya? O sea, que saltar de alegría porque se muera alguien no está bien, ¿me explico? ¿Ya? Por ejemplo, el presidente Piñera, más allá de todo lo que haya podido habido hecho, ¿ya? Cada uno puede tener una apreciación objetiva o subjetiva de la situación, de lo que hizo como gobernante, como persona, ¿ya? Pero la gran mayoría de sus detractores es mucha gente que es envidiosa, porque él tenía mucho, ¿ya? Entonces, es tema, y uno veía en las redes sociales como algunos festejaban su muerte, siendo que, bueno. Otra verdad, querida Elida, es que nosotros caemos en celo cuando somos muy inseguros, porque no sabemos tomar decisiones. El no estar dispuesto a tomar una decisión y lo que implica las consecuencias de tomar esa decisión, ¿ya? Genera inseguridad, ¿ya? Y atrasa los procesos que el Señor tiene para nosotros, ¿ya? Mientras más nosotros no seamos inseguros en tomar decisiones, finalmente lo que nosotros estamos haciendo es patear la promesa espiritual, ¿ya? Y así hay muchos. Hay algunos que están vinculados a la sanidad emocional, como por ejemplo la depresión, ¿ya? Si es que hay alguna enfermedad física también, ¿ya? Mucha gente, y pasa, yo que veo a harta gente enferma, que la gente enferma cuando lleva mucho tiempo así, en especial los abuelitos, que estuvieron acostumbrados a hacer muchas cosas, siempre muy independientes, cuando se ven limitados físicamente, muchos caen en amargura. ¿Por qué? Porque hay una lucha consigo mismo, ¿ya? De ahí volvemos al tema de la mente dividida y cómo ellos no pueden desenvolverse como tal, ¿ya? Pero más allá de todas estas cosas, volver a lo principal, volver a lo ápice, volver a lo central. Que nosotros anhelemos o deseemos lo que el otro tiene, en cualquier ámbito de nuestra vida, está netamente vinculado a cómo es mi relación con el Señor. ¿Ya? Una relación sana, ¿ya? No tiene por qué hacerte mirar hacia el lado.
¿Ya? ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra mirada está en Cristo. Entonces, ¿cómo desactivamos esta mina antipersonal? Necesitamos admitir que tenemos un problema y que somos envidiosos. ¿Ya? Que necesitamos reconocer que estamos en un conflicto, pero que el conflicto no es con el que envidio, sino que el conflicto es en mi relación con Dios. O sea, mi conflicto es con el Señor directamente. ¿Por qué? Porque tengo un recelo, Señor, ¿por qué Él tiene cosas que yo no tengo? Esa es nuestra pregunta, egoísta. Porque muchas veces tenemos la mirada cegada a nuestros problemas. ¿Ya? Admitir, reconocer que necesitamos ayuda, que tenemos un conflicto con el Señor, y tenemos que dar gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Usted tiene anhelos en su vida? Probablemente todos tengamos anhelos en nuestra vida. Y si no tiene, bueno, vamos a orar por él o por ella. Pero seamos pacientes en lo pronto. ¿El Señor viene pronto? Bueno, seamos pacientes en lo pronto. ¿Ya? Aprendamos a vivir esos anhelos no como una ansiedad al futuro, sino que y tampoco compararlo en lo que está el otro. ¿Ya? Porque si fuera por eso sería celoso de todos los que tienen departamento aquí. ¿Ya? Y eso. No sé si quieran hacer algún comentario o quieran agregar algo que nos nutra o contestar. No sé si alcanzaron a contestar la última pregunta. Llegamos a la primera. Bueno, dejemos entonces, porque es temprano, de aquí hasta las 9:10, 10 minutos, para seguir conversando con respecto a las preguntas. ¿Les parece? Es que mientras estaba escuchando el tema, me acordaba de un libro que terminé de leer hace poco, que se lo recomiendo, que lo lean, que se llama La libertad de olvidarse de uno mismo, de Tim Keller. Y él habla con respecto a esto, cómo los celos, la envidia tienen su raíz en el ego. O sea, uno como ser humano, esto lo basa en Corintios, cuando los corintios se comparan y dicen, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Entonces, y él comenzaba a hacer como un análisis de qué pasaba en el corazón de estas personas. Y él habla de que uno de los principales conflictos de la naturaleza humana es el ego. ¿Sí? Y el ego, existe el ego inflado, él lo pone como un ego inflado, un ego lleno. Y el ego inflado tiene mucha relación con lo que los demás piensen de mí. Entonces, muchos de nuestros conflictos tienen esa raíz, como me importa demasiado lo que otro piense de mí. Y eso a la larga vuelve un ego insaciable, porque nunca vamos a ser lo suficiente para satisfacer a todos. O sea, siempre va a haber nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para alguien. Y él habla que la solución, o como Pablo lo plantea a los corintios, es que Pablo, él no ponía su valor en lo que los demás decían, sino que él entendía que su valor estaba en lo que Dios decía. O sea finalmente la persona que me tiene que evaluar es el Señor. Y frente a los ojos del Señor, yo soy acepto, soy amado. Y en base a esa verdad, yo puedo responder cómo puedo comenzar a forjar mi identidad. Entonces, es súper, mientras escuchaba el tema, lo encontraba que se lo quería compartir porque es súper sano también entender cuál es como el principio también de nuestro conflicto, que muchas veces es que me importa mucho lo que los demás pueden decir de mí, pero lo que importa realmente es lo que Dios dice y piensa de mí. Claro, o sea, es la opinión que me debe importar. Y frente a Dios yo ya soy aceptada. En Cristo yo ya soy aceptada y soy amada. Y ahí ya viene como el proceso de sanidad de ahí para adelante. Eso. Gracias, Milena. Es verdad lo que dice la Mile. Resumió todo lo que traté de decir en 2 frases. Así que maravilloso. Tiene mejor capacidad de síntesis. Está bien. Bueno, sigamos conversando entonces. ¿Les parece? Demos pura envidia, claro. Sigamos. ¿Podemos poner las preguntas de nuevo para poder terminar de responderlas? ¿Buscas tener lo que otros tienen en vez de agradecer a Dios por lo que Él te ha dado? ¿Buscas parecerte a otros en vez de ser más como Cristo? ¿Qué decisión inmediata tomarás para trabajar por la unidad de tu matrimonio, familia, trabajo o ministerio? Bueno, estamos casados, así que. Bien, dejemos hasta las 5 minutos.
para que conversemos. Ponete una música de fondo no tan triste, por favor. Aproveché que es bien temprano. Vamos a cantar, fíjate. A las 9:30 tenemos cerrado el distrito. Bien. ¿Sirvió conversar de esto? Hoy se me pega la lengua. Yo me he dado cuenta que no. Yo trabajo con carabineros y los carabineros hablan mal. Y estoy hablando peor que ellos. Peor. Bueno. Son celosos. Orémosle y cantémosle al Señor por lo que conversamos el día de hoy. Es bueno identificar estas cosas y que el Señor haga una sanidad profunda en nuestros corazones. Señor, te entregamos este tiempo a ti. Te entregamos nuestras debilidades. Te entregamos nuestra condición. Señor, si un niño lucha con esto y por un juguete, cuánto más nosotros, que probablemente nuestros problemas sean para nosotros aún más grandes, que involucran nuestro diario vivir, que involucran el poder compartir con otros, que involucran nuestra condición material, en lo físico, Señor, así como en lo emocional. Pero entendemos que esto es espiritual, que mi lucha no es carne ni sangre, no es competir con el otro, sino entender que tú es a quien debo mirar, Señor. Que la única opinión que me importa, como nos compartían hoy, es la tuya, Señor. Y yo entiendo que tú opinas que tú me amas, Señor. Por lo tanto, te cantamos y te clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, que el Señor les bendiga. Pónganse música